¿Listo? Ya. Nuestra clase de hoy día se refiere a las máquinas eléctricas rotativas. Es nuestro primer tema de máquinas eléctricas de corriente continua y alterna, ¿no? Empezamos nuestra clase. Vamos a ir viendo un poco la parte del texto. Al inicio siempre en toda materia es teoría. Vamos a ver un poquito de teoría en este caso. ¿Qué es una máquina eléctrica? Es el mecanismo, dice, destinado a producir, aprovechar o transformar la energía eléctrica en sus posibilidades de transformación, en otras formas de energía, ¿no? Ya sea mecánica, química o calorífica, ¿no? Los generadores convierten la energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Reciben energía mecánica y esa energía lo están convirtiendo en energía eléctrica. Mientras que los motores reciben la energía eléctrica y lo convierten en energía mecánica, ¿no? Hacen en forma inversa lo que es un generador y un motor. El generador recibe energía mecánica y lo convierte a electricidad. El motor recibe electricidad y lo convierte en energía mecánica, ¿no? ¿En dónde está la energía mecánica del motor? En el eje. Colocamos una polea y esa polea tiene una correa y esa energía mecánica hacemos mover, hacemos trasladar una cinta transportadora, por ejemplo, y ahí está el uso ya del motor, ¿no? En el caso de nuestras casas, por ejemplo, un motor utilizamos unas aspas y hacemos impulsar el agua, ¿no? Y ahí tenemos la bombita de agua que nos sirve para que suba a una buena distancia y tenemos un depósito ahí arriba y para que por gravedad en la mayoría de los casos tengamos agua en cualquier pileta de nuestra casa, ¿no? Y ahí tenemos. Pero ¿quién está haciendo subir ahí arriba? Es un motor eléctrico, ¿no? La energía mecánica de ese motor, ¿no? Las aspitas que están impulsando, que están dando una cierta fuercita al agua para que vaya subiendo una determinada altura, ¿no? Las máquinas de corriente continua suelen tener un estator de polos salientes. Los extremos de las bobinas de los devanados del rotor están conectados a los segmentos de cobre llamado delgas, ¿no? A eso se está llamando al inducido, ¿no? Cuando ya vayamos viendo las partes específicamente de una máquina de corriente continua, ahí vamos a ver esta parte, ¿no? El estator y el rotor, ¿no? El inducido y el inductor, que normalmente tiene esa palabra, ¿no? Aquí vemos, como ya en la introducción le estaba indicando, aquí vemos ya la parte de la clasificación, ¿no? Esta clasificación es un poco un resumen de lo que vamos a hacer, que vamos a avanzar, ¿no? En las máquinas eléctricas se clasifican en dos grupos grandes, ¿no? En dos grupos grandes, las máquinas eléctricas rotativas y las máquinas eléctricas estacionarias. Lo que nuestra materia va a ser las máquinas eléctricas rotativas, las que dan rotación, las que dan vueltas, ¿no? A eso se refiere rotativa. Mientras las estacionarias son los transformadores. Los transformadores llegan a ser máquinas eléctricas, pero esos son estáticas, no se mueven, no giran, no rotan, no caminan, no se desplazan, nada, ¿no? Sino están ahí quietas. Pero también se considera máquinas eléctricas, ¿no? Esas máquinas eléctricas no lo vamos a ver en nuestra materia, ¿no? Sino todas las que van rotando, ¿no? Las que van girando. Y en esos grupos ya de las máquinas eléctricas rotativas vemos dos, ¿no? Por el tipo de corriente que van a utilizar, las máquinas eléctricas de corriente alterna y las máquinas eléctricas de corriente continua. En las de alterna tenemos las máquinas síncronas. En las máquinas síncronas tenemos el motor síncrono y el alternador, ¿no? Son las dos partes de estas máquinas síncronas. Las máquinas asíncronas tenemos el motor asíncrono trifásico, rotor jaula de ardilla o también rotor cortocircuitado se llama. Como hace rato decía, este es el motorcito que tiene las mejores condiciones de trabajo y es el que más se utiliza en la industria, ¿no? En las empresas, en las fábricas. Este motorcito siempre se va a ver, ¿no? Este motor también es trifásico, pero es poco usado ya en la actualidad, ¿no? Motor asíncrono trifásico, pero con rotor bobinado. Antiguamente se utilizaba bastante esto, ¿no? Pero en la actualidad ya no. Con el avance de la tecnología esto ha ido desapareciendo, ¿no? Todos los motores que se fabrican en la actualidad generalmente son de estas características y casi ya no hay esto, ¿no? Este motor asíncrono monofásico se utiliza en casos especiales, ¿no? Cuando en casa necesitamos un motorcito y como no tenemos energía trifásica, el sistema trifásico, solamente tenemos el sistema monofásico, ahí vemos nuestra necesidad de tener un motor monofásico, ¿no? Un motor asíncrono monofásico. En el caso de Cochabamba, por ejemplo, ¿quién no tiene una bombita de agua en casa, ¿no? Por el problema de la escasez o
siempre por el problema de falta de agua. En Cochabamba todos tenemos un depósito en el piso, ¿no? En el piso, y del piso para llevar hacia arriba necesitamos, ¿no? Para llevar hacia arriba, o si tenemos de 2, 3 pisos la casa, necesitamos, no tenemos un depósito hacia arriba, entonces necesitamos compresión, ¿no? Entonces cada cierto tiempo nuestra bombita constante va funcionando, ¿no? Se baja la presión del agua, alguien abre un grifo y ahí está la bombita trabajando, ¿no? Ese es un sistema, y otro sistema es tener otro depósito en la parte de arriba de la casa, y de ahí por gravedad que vaya bajando a cualquier lugar donde hay el sistema del agua potable, ¿no? En la casa, ya sea en los baños, en la cocina, en la lavandería y en todos los lugares que necesitamos, ¿no? O donde está el jardín para regar, por ejemplo. Entonces ese motorcito que va impulsando para que suba hacia arriba el agua es un motor asíncrono monofásico, ¿no? Otra necesidad en la casa es en el refrigerador. ¿Quién no tiene refrigerador, un sistema frigorífico en casa, pequeño, mediano, uno grande, digamos? Todos, ¿no? Porque necesitamos conservar nuestros alimentos, ¿no? La carnecita, las verduras, y ahí está el refrigerador, ¿no? Para que mantenga esa temperatura, y un motorcito asíncrono monofásico en la parte de atrás y de abajo del refrigerador, y ahí está el segundo motor que se va utilizando en casos especiales, ¿no? Esos dos motorcitos llegan a ser monofásicos, ¿no? Si ya necesitamos más motores monofásicos y tenemos una pequeña fábrica, lo correcto, lo conveniente tendría que ser trifásico, ¿no? O a excepción a uno que otro motorcito monofásico, pero el sistema trifásico es el más adecuado para los motores, ¿no? En casos especiales el monofásico, ¿no? Como estamos comentando, ¿no? Y ahí tenemos, para ir terminando, los motores de por encendidos, el motor lineal y el motor paso a paso en corriente alterna. Aquí está el motor universal, ¿no? Motores universales. El motor universal no pertenece a corriente alterna ni a corriente continua, pertenece a ambos. Trabaja con corriente alterna y con corriente continua. Generalmente el motor universal trabaja con corriente alterna, ¿no? Pero si tuviéramos corriente continua, también puede trabajar el motor universal. ¿Cuáles son los motores universales? El taladro, la moladora, las herramientas portátiles, esos motorcitos que es un taladro eléctrico, una moladora eléctrica, esos son, ahí adentro son los motores universales. ¿Dónde podemos ver también los motores universales? En los electrodomésticos de la cocina, ¿no? Para preparar nuestros alimentos, para hacer un licuado, para hacer un juguito, para hacer un zumito, un exprimidor eléctrico, por ejemplo, ahí para exprimir naranjas. Todos esos motorcitos son de estas características. Una de las características de los motores universales son motores de baja potencia, ¿no? No son motores grandes, no son motores, sino de baja potencia y pequeños, ¿no? Es muy importante. Una cualidad del motor universal es su alta velocidad, ¿no? Tiene un motor asíncrono trifásico, rotor jaula de ardilla, el más veloz llega a ser 3000 RPM, cerca a 3000, ¿no? Mientras este motor llega hasta 7200 RPM, ¿no? Se duplica y más de lo doble todavía es la velocidad con esto, ¿no? Es alta velocidad, pero si esa velocidad no controlas, también es peligrosa, ¿no? Entonces no solamente es decir que tenga alta velocidad mi motor. Si la moladora es una herramienta muy peligrosa si no lo usamos adecuadamente, ¿no? Hasta podemos fallecer con la moladora, ¿no? O podemos tener un accidente, hasta el resto de nuestra vida nos cambie, ¿no? Hay veces, por normas de seguridad, según las empresas, indican que una persona, para que use amoladora, tendría que pasar un curso de inducción, ¿no? El manejo de la amoladora, aprender correctamente el manejo de la amoladora y después recién, ¿no? Pero eso es fácil, profe, eso es así, ¿no? Pero hay veces hay cositas que nos puede ir, y esas cositas que no hemos tomado en cuenta nos puede ocasionar un serio accidente, ¿no? Y posteriormente, cuando ya estemos un poco delicados de salud, recién queramos el curso, ¿no? Por eso hay veces se recomienda, para usar esa herramienta, especialmente la moladora, que pasen un curso, ¿no? Un curso de capacitación, el uso adecuado de la moladora, ¿no? Los discos que se usan, para qué sirven y que tengan ese uso, ¿no? Porque si un disco se rompe, va a ir como un proyectil que donde llegue se va a incrustar, ¿no? Y si es a nuestro cuerpo, tal vez va a entrar y va a salir todo por nuestro cuerpo, ¿no? Y hasta ahí, hasta podemos fallecer. Por eso hay que tomar muy en cuenta la moladora, hacer un cursito, ¿no? Si uno no conoce, ¿no? O hacer los cuidados respectivos. Entramos a las máquinas eléctricas de corriente continua, y hay dos grandes grupos, los generadores y los motores eléctricos. Esta es la primera parte que vamos a tomar en
en el avance de la materia, vamos a ver el principio, las partes de un generador, qué cosas tiene, y después vamos a ir a la clasificación de los generadores. Y terminando el primer parcial vamos a entrar a los motores, ¿no? Aquí vamos a entrar a los motores, ¿no? Antes de pasar de generadores a motores, aquí vamos a hacer práctica, ¿no? Cuando ya terminemos motores también vamos a hacer práctica, y antes de entrar a máquinas de corriente alterna, ¿no? Ahí vamos a ir haciendo práctica, vamos a trabajar con generadores, vamos a hacer funcionar, vamos a conectar, vamos a hacer las diferentes pruebas, ¿no? Terminando de todo el análisis de los generadores, antes de entrar a motores vamos a hacer práctica. Tal vez al terminar el primer parcial o al empezar el segundo parcial ya vamos a estar con esa práctica, ¿no? En este caso lo mismo vamos a hacer con los motores, terminando vamos a hacer la parte práctica, ¿no? Entonces entramos, ¿no? Entramos a la clasificación de las máquinas de corriente continua, ya es nuestra primera parte. Se entiende por máquinas eléctricas al conjunto de mecanismos que puede producir, transformar o aprovechar la energía eléctrica, ¿no? La clasificación de las máquinas de corriente continua son generadores o dínamos, es el mismo nombre, de corriente continua, y los motores eléctricos de corriente continua. Vamos a ver la primera parte, los generadores o los dínamos de corriente continua, ¿no? Son máquinas que producen energía eléctrica por la transformación de la energía mecánica. Sí o sí, la energía mecánica es alguien que lo haga mover, ¿no? Alguien que lo haga girar, alguien que lo haga rotar. Esa es la energía mecánica, y al final vamos a obtener energía eléctrica, ¿no? Eso es muy fundamental. En los generadores, la corriente continua, la energía eléctrica inducida en el devanado del rotor se extrae al extremo a través de las escobillas. Vamos a ir viendo dónde están las escobillas, en las partes, ¿no? En las partes del generador. Cuando la excitación se deba a imanes permanentes, los generadores de corriente continua se denominan magnetos. Y cuando sean debido a corrientes que circulan por devanados de excitación, son llamados dínamos o generadores de corriente continua. El colector es una pieza de la máquina de corriente del generador de corriente continua. En el inducido cumple la función de invertir la corriente alterna en corriente continua, porque la corriente que se genera en el dínamo es de corriente alterna. Y al salir por la escobilla, la corriente se conmuta y solamente sale por una escobilla la corriente, la parte positiva, y por la otra escobilla la tensión negativa constante, ¿no? Entonces ahí está. Esto cuando esté funcionando les explico, ¿no? Partes de un generador de corriente continua. En un generador podemos decir que tiene tres partes fundamentales, tres partes principales. Yo hay veces indico al alumno, si no sabe esas tres partes de una máquina de corriente continua, no debería vencer esta parte de lo que es máquinas eléctricas de corriente continua, ¿no? Y esas tres partes fundamentales es inducido, inductor y escobillas. Esas tres partes fundamentales. Aquí, por ejemplo, en este gráfico dice la culata, ¿no? Aquí está este cilindro que está aquí adentro, eso es la culata, aquí está culata, dice, ¿no? Es una parte de la máquina, ¿no? Vamos a decir las tapas, el tornillito, la volandita, la tuerquita, vamos a decir, son partes, complementan, pero son partes no fundamentales. Arrollamiento de excitación, dice, ¿no? Esta es la bobina de excitación. Núcleo polar, dice, está el núcleo polar. Expansión polar, ¿no? Se está expandiendo, se está agrandando, a eso se refiere esto. Núcleos de polos de conmutación. Arrollamiento de conmutación. Núcleo del inducido, dice, ¿no? Este es el inducido. El que gira aquí, también llamado rotor, ese se llama inducido. Y todo lo que está estático, todo esto es el inductor. Esta es la bobina del inductor, el núcleo polar del inductor, el núcleo de polo de conmutación del inductor, este es inductor. Todo lo que está estático es inductor. Núcleo, arrollamiento del inducido. El inducido tiene bobinas. Las escobillas están conectadas aquí, están haciendo contacto aquí. Esto va a empezar a girar y las escobillas van a estar quietas. De ahí van extrayendo la corriente en pleno movimiento de rotación, ¿no? Esa es la función.
En algunos casos aquí en las escobillas está chisporroteando, ¿no? Está saliendo chispas, pequeñas chispas. Cuando hagamos funcionar una máquina de cociente continuo, en algún caso van a ver un pequeño chisporroteo ahí donde están las escobillas, ¿no? Eso es normal, ¿no? Ahí vemos. Y otra de las cosas, el colector, ¿no? El colector es donde se conectan las escobillas, ¿no? Cuando vayamos viendo la parte sea presencial, les voy a mostrar una máquina de corriente continua y ahí les voy a físicamente, este es el colector, este es el inducido, este es el inductor, aquí están las bobinas, este se llama delga y ahí les voy a ir mostrando, ¿no? Ya aquí, esta delga llegaría a ser esta laminita, este cuadradito llegaría a ser, este otro cuadradito llegaría a ser, el conjunto de delgas ahí es el colector, son láminas de cobre. Entonces ahí vamos viendo. Las partes de un generador son las siguientes, ¿no? Estator o inductor, la parte estática, compuesto de la carcasa o culata, zapatas polares, devanado de conmutación, devanado de compensación, devanado principal y regleta de borneras. Devanado de conmutación, este devanado de estación, ¿no? Este devanado principal, devanado auxiliar, a esto se está refiriendo, ¿no? A esto se está refiriendo las... Ahí está. Ahora el rotor o inducido. El inducido está compuesto por el colector, que es esa parte. Cada lámina de cobre se llama delga y el conjunto de delgas es el colector. Las chapas del rotor, la parte magnética del rotor, bobinas del inducido, eje cojinetes pueden ser de bolas o rodillos, ¿no? Eso ya está en las tapas, está, ¿no? Pueden ser los cojinetes, los rodamientos. A eso pueden ser de bolas o rodillos, ¿no? Las ranuras de refrigeración. Otra de las partes es las escobillas, ¿no? Las portaescobillas, las escobillas o carbones, caja de portaescobillas, aislación de las escobillas y los resortes de presión. Estos tres son fundamentales, inductor, inducido y escobillas. Esos son tres fundamentales partes, ¿no? Este es el gráfico para hacer un generador, está compuesto por esto y por esto, ¿no? Aquí esto llega a ser el inducido, donde está la G, donde dice generador. Estos son las escobillas, estas partes oscuritas, estas son las escobillas y estos son los cablecitos que van a las escobillas, ¿no? Estos. El inductor, esa bobina principal que vamos viendo aquí arriba, esta bobina principal, esta bobina y esta bobina se van a ir conectando, pueden estar uno a continuación del otro y va a haber un principio y va a haber un final. Estas dos bobinas, en este caso, de este gráfico, está representado por esto, ¿no? Por esto. Por esto está representado, por esto. Y ahí el conjunto de las bobinas del inductor. Ahora, puede tener dos bobinas el inductor 1, inductor 2. Vamos a ver en algún generador, en algún motor, que hay dos inductores, ¿no? Puede darse eso, ¿no? Puede darse eso, entonces eso es muy importante, ¿no? Ahora aquí tenemos un poco despiezado ya la máquina, donde dice aquí está la culata, todo lo que es la parte metálica, el rotor dice, el entrehierro es el espacio que hay del que está girando y a lo que está estático, ¿no? Eso se llama entrehierro. Entrehierro es ese vacío, porque esto no fricciona con la parte que está estática, la parte que está girando. Ese vacío, ese espacito se llama entrehierro, ¿no? Eso se llama los núcleos polares, a estos se está refiriendo, ¿no? Estos son los núcleos polares. Y en los núcleos polares, aquí alrededor están las bobinas, ¿no? Aquí están embobinadas, ahí están alojadas las bobinas, ¿no? Bobinas del inductor, aquí alrededor del núcleo, aquí están envueltas las bobinas, ¿no? En todos los núcleos. Estas es las bobinas del inducido. Esto llega a ser la parte magnética, el núcleo del inducido, ¿no? Las bobinas están aquí, ¿no? Aquí están recorriendo y ahí van pasando y esto llega a ser el árbol del inducido, ¿no? La parte, el colector está aquí. El colector representa éxito. Es pequeño y ahí están las escobillas conectándose, ¿no? Estos llegarían a ser las escobillas. Eso significa este gráfico, ¿no? Principio de funcionamiento. ¿Cómo funciona un generador? ¿Cómo funciona un generador? Eso vamos a ver. Para que haya un principio de funcionamiento tiene que haber 4 cosas fundamentales. Antes de analizar, antes de leer todas esas cosas, vamos a ver 4. Primero tiene que haber
un campo magnético. Ese campo magnético, este campo magnético, puede ser producido por un imán. Este imán constantemente, este imán va a crear el norte y este otro imán va a crear el sur. Entonces va a haber unas líneas de fuerza que van a ir circulando de aquí, de un lado al otro lado. Eso es un principio, tiene que haber campo magnético. Si no hay campo magnético, nunca va a generar. Una forma de producir el campo magnético es mediante imanes. Y a eso se los va llamando magnetos, dice la teoría masiva. Otra forma de producir los campos magnéticos es mediante electroimanes. Aquí bobinas con energía y esto volverse como un imán. Eso es electroimanes. Hay dos formas de producir. Si yo necesito máquinas de baja potencia en corriente continua, en algún caso estos son imanes, nada más. Son imanes permanentes. Pero necesito máquinas de mayor potencia, lo conveniente que sean electroimanes, bobinas y energía eléctrica. Bobinas en cada de estos, bobinas y energía eléctrica, ¿no? Entonces, de esas dos formas se puede conseguir el campo magnético. Un dato muy importante. Segunda característica, tiene que haber mínimamente una espira. Como vemos aquí, un alambre que está dando una vuelta y esa es una espira, ¿no? Es una espira de alambre de cobre, donde tiene un inicio, va haciendo su recorrido, como vamos viendo, y tiene un final, ¿no? Segunda condición, tiene que haber una espira, ¿no? Tercera condición, debe haber un conmutador, esto, que tiene unas láminas que están conectadas y están divididas y ahí están, ¿no? Esas láminas y están divididas. No están todo uno completa, ¿no? Están separadas. Esta laminita está hasta la mitad separada y esta otra laminita que está haciendo contacto el otro carbón está hasta la otra mitad y esto va a ir girando, ¿no? Esa es la tercera, un conmutador. Y la cuarta, que haya escobillas, ¿no? Las escobillas, su función es extraer la corriente hacia afuera, ¿no? Cuando esto está funcionando, ¿cómo lo voy a extraer? Mediante unas escobillas que van a estar conectadas y van a tener unos terminales y de ahí se va a extraer la corriente hacia afuera, ¿no? La corriente generada de aquí va a salir, ¿no? De los carbones, de las escobillas, de ahí va a salir, ¿no? Ahora, ya teniendo las cuatro cosas, los cuatro elementos que son muy fundamentales, ¿qué debe haber? Tiene que girar sí o sí esta espira. Si está estática esta espira, no va a haber generación. Al girar una espira dentro de un campo magnético, dice, al girar esta espira, al dar vueltas, según esto está girando en este sentido, aquí hay una flecha, está girando en este sentido y ahí. Al girar se produce en ella una fuerza electromotriz inducida. Aquí se está empezando a mover los electrones, en este alambre de cobre se está empezando a mover los electrones gracias a lo que está girando. Aquí hay unas líneas de fuerza que pasan de una masa polar a la otra masa polar, del norte al sur, vamos a decir, y al girar esto, esas líneas de fuerza lo está cortando. Al cortar, ese fenómeno que pasa es que aquí en este alambre de cobre empieza a moverse los electrones, empieza a aparecer la corriente. Y el movimiento de electrones es la corriente eléctrica. Pero sí o sí tiene que cortar. Si esta espira está estático, no va a haber principio, no va a haber generación. Y si esto va a empezar a moverse y va a moverse más rápido, entonces más tensión se va a generar. Más lento va a moverse, menos tensión va a generar, ¿no? Eso ya es más voltios, menos voltios, pero eso ya es posterior. Pero mínimamente esto tiene que moverse, tiene que empezar a girar. Y al girar va a empezar ese corte de las líneas de fuerza y por cortar las líneas de fuerza, aquí va a empezar a haber movimiento de electrones. Esa corriente que se va a producir aquí adentro es corriente alterna. Ya sea este generador de corriente continua, aquí adentro se está produciendo esta corriente. Esta corriente se está produciendo, una sinusoide. Justo cuando esta parte de la espira está produciendo el corte energía corriente positiva, por aquí se está extrayendo la corriente positiva. Y por este otro lado se está extrayendo la corriente negativa. Va a ir girando, se va a ir
cambiando, esto va a ir subiendo y aquí arriba y de nuevo esta parte ya también va a ir produciendo corriente positiva, justo esto va a conectar a este carbón. Entonces sí o sí todo el rato este carboncito va a salir corriente positiva y todo el rato esto negativo. Es por eso que se dice que el colector llega a ser como un rectificador. ¿Qué quiere decir rectificar? Cambiar la corriente alterna a corriente continua. Eso electrónicamente se hace, ¿no? Mediante unos diodos. Los diodos son dispositivos electrónicos y esos hacen ese trabajo. Pero aquí estamos haciendo mediante un colector y la ubicación de las escobillas. Por un lado siempre va a salir ciclos positivos y por el otro lado ciclos negativos. Entonces al salir la corriente se va a volver continua. Pero aquí adentro se está produciendo corriente alterna. El colector actúa como un conmutador giratorio de forma que las escobillas tienen la misma polaridad. Siempre va a salir la misma polaridad por un lado, por el otro lado la misma polaridad. Para el funcionamiento de un generador básico se requiere de 4 elementos principales: un campo magnético producido por los imanes o por los electroimanes, una espira, ¿no? Mínimamente. Ahora puede haber bobinas, puede haber harto, pero mínimamente tiene que haber una espira. Un conmutador, que llegaría a ser el colector, que se va a llamar, y las escobillas. Tiene que haber esas 4 cosas. El campo magnético puede proporcionarlo por un imán permanente, puede ser un imán, o un electroimán. Dentro de este campo magnético se halla la espira. Mientras no gire, el campo magnético no tiene efecto sobre ella. Sí o sí, si no gira no hay nada, no hay generación. Pero al girar corta las líneas de flujo magnético del campo magnético y por este fenómeno se induce una fuerza electromotriz en la espira. Aquí adentro va a haber una tensión eléctrica. La forma de una sinusoide. Esta es la corriente alterna. Esta es la corriente alterna. Es una corriente alterna, pero mediante el conmutador la corriente será continua en cada escobilla. Aquí siempre va a salir el positivo, aquí el negativo. Y este es el que está conmutando, este es el que está cambiando la corriente alterna generada a corriente continua aquí. Eso es lo que pasa. Eso es. La magnitud de la fuerza electromotriz inducida depende principalmente de la intensidad del campo. ¿Cuán intenso es el campo? Es un pequeño campo magnético, es bastante el campo magnético. Mucho depende del campo magnético. Si hay harto campo magnético, entonces harta tensión también va a haber. Eso es lo que se va refiriendo. De la rapidez con que corta las líneas de flujo, al decir la velocidad. ¿Cuánto está girando? 3000 RPM, no está girando en 100 RPM, 100 vueltas en un minuto. Eso quiere decir 3000 vueltas en un minuto. 100 RPM, 100 vueltas en un minuto. Cada segundo casi una vuelta y un poquito más. Entonces una velocidad lenta, ¿no? A eso se va refiriendo esto de la rapidez. Es la velocidad que va a ir girando, ¿no? Para los generados, la dirección y la polaridad de la fuerza electromagnética se determina por la regla de la mano izquierda. Ahí está. La fuerza electromotriz inducida es un conductor. En un conductor es directamente proporcional a la inducción magnética, lo que está, y a la velocidad del desplazamiento del conductor, y a la longitud del conductor. También depende de la cantidad de espiras que está dentro del campo magnético. Ahora aquí, si regresamos a nuestro gráfico, si aquí este conductor más largo va a estar, mucho va a depender. Si más cortito va a estar, solamente aquí decimos es de 20 centímetros y va a ser de 5 centímetros, entonces el espacio que corte es más chiquitito, ¿no? A eso se refiere a la longitud. ¿Cuán largo va a ser? Cuanto más largo y el campo magnético sea así largo, mejor va a producir, ¿no? Otra de las cosas, mucho tiene que ver para que haya más tensión, es cuántas bobinas hay, cuántos conductores hay. Hay una sola espira, hay 2, hay 50 espiras, entonces también depende. Cuanto más espiras haya, más tensión va a empezar a producir, ¿no? Eso va indicando esta teoría, ¿no? Eso va indicando esta teoría. Si vamos viendo para calcular la tensión de generación, que es una fórmula, está en función a la velocidad.
Esta N es la velocidad, cuántos RPM está dando. Si esta velocidad es más grande, más tensión va a haber. Esto llega a ser al número de conductores. ¿Cuántos conductores hay adentro? Va a estar del campo magnético para que empiece a producir. Va a estar un hito, entonces poca tensión. Va a estar 100, más tensión va a salir. El flujo magnético, este es el campo magnético. ¿Cuánto de campo magnético va a haber? ¿Cuánto de campo magnético va a haber? Y esto, ¿cuántos pares de polos va a haber? ¿Cuántos polos va a haber? Si vamos viendo, regresando a nuestro gráfico, aquí va a haber un par de polos. Esto vamos a decir que es el norte y este es el sur. Un par de polos nomás. Entonces puede haber 4 pares de polos. Perdón, 2 pares de polos. Aquí va a haber otro polo y en este otro costado otro polo. Norte, sur, norte, sur. ¿Cuántos nortes hay? 2. ¿Cuántos suds hay? 2. Y en pares, un norte y un sur es un par. Otro norte y otro sur, otro par. 2 pares de polos va a haber. Mientras ahorita es de un par de polos. Aquí es norte y este sur, esto hace un par. A eso se refiere la P. Cuanto más polos tenga la máquina, más tensión genera. Cuanto menos polos tenga la máquina, menos tensión va a generar. Mínimamente una máquina va a tener un par de polos. Y puede tener, eso se llama bipolar, un motor de 2 polos. Tetrapolar, un motor de 4 polos, de 2 pares de polos. Hexapolar, de 6 polos, de 3 pares de polos. Octopolar, de 8 polos, ¿no? Esas palabritas en algún caso vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo, ¿no? Bipolar, tetrapolar, hexapolar, octopolar, son palabras técnicas utilizadas en la parte eléctrica, hablando de la cantidad de polos que tiene una máquina, ¿no? Un motor asíncrono, trifásico, bipolar, está haciendo de 2 polos, está haciendo, ¿no? Ahí está. Por eso esa, no solamente en corriente continua vamos a ver la cantidad de polos, también en corriente alterna. Entonces, más especialmente en continua vamos a ver, pero también eso no queda aparte lo que es las máquinas de corriente alterna. Hablar de polos es una parte muy fundamental en las máquinas eléctricas y cuántos polos tienen, ¿no? Aquí dice donde U, ¿qué significa U? Significa tensión en el inducido, en la bobina en voltios, ¿no? Esto es del inducido, en bobina, cuánta tensión va a salir, ¿no? De la bobina. Y eso es, ¿no? En voltios. El flujo magnético, este símbolo es flujo magnético, esa su unidad de medida va a ser los Webers. Voy a simbolizarle con W y la B labial, ¿no? Entonces, ese es el símbolo. P significa par de polos, ¿no? Ahí está P. N, la velocidad del conductor en revoluciones por minuto, RPM, ¿no? ¿Cuántos de RPM va a tener? ¿Cuánto de velocidad? Z, el número de conductores activos. ¿Cuántos conductores hay adentro? ¿Cuántas bobinas va a haber? Eso quiere decir Z, ¿no? ¿Cuántos conductores? Más conductores, más. Por ejemplo, aquí, en este gráfico, seguimos sirviéndonos. Aquí hay 2 conductores activos. Aquí está uno, aquí arriba, y aquí está otro activo, dentro del campo magnético. Una espira tiene doble. Uno en la parte de arriba, como este lado, y otro en la parte de abajo, ¿no? ¿Cuántos conductores activos aquí hay? 2. Z, ¿cuánto vale en este caso? 2. P, ¿cuánto vale aquí? 1. Un par de polos, ¿no? Un ejemplo. Este es del tipo de embobinado que tiene el inducido, ramas en paralelo. Este es un dato que normalmente es en forma inversa. Si las ramas en paralelo se hacen varias, entonces va a contrarrestar, no va a aumentar, más bien va a reducir. Por eso en la fórmula, la C, que es el número de ramas en paralelo, aquí está la C, es en forma inversa, ¿no? Si esto aumenta, esto reduce. Si esto reduce, esto va a aumentar, ¿no? Y esta es una constante de cálculo, ¿no? El 60, esta es una fórmula para calcular la tensión de generación en función a la velocidad, a la cantidad de conductores, al flujo magnético, al par de polos de la máquina y al número de ramas en paralelo, ¿no? Esos son los datos, ¿no? Y cada uno en qué se mide, ahí está, ¿no? El par de polos es un valor, ¿no? 2 pares de polos. El número de ramas en paralelo no tiene unidad de medida, 1, 2, 4. 4 ramas en paralelo, nada más, ¿no? No tiene su unidad, son una letra podemos decir, pero no tiene unidad, sino son valores nomás, ¿no?
Aquí vemos ya la aplicación de uno de estos, un ejercicio ya al empezar este tema. Aquí dice, por ejemplo, problema de aplicación, un dínamo tetrapolar, dice, ¿no? Ahí está, tetra, significa 4, de 4 polos, dice, ¿no? Tetrapolar con devanado inducido imbricado simple. Este es el embobinado del inducido. Y 400 conductores activos, Z dice, vale 400. Gira a 1200 RPM, esta es la velocidad. Esto. Calcular el flujo por polo necesario para que obtener una fuerza electromotriz, la tensión para obtener 240 voltios, considerando un coeficiente de dispersión de flujo de 1.25. Ahí está el problema planteado. El número de polos, 2P significa número de polos, en número, de 1 en 1. Y eso dice 4 polos. Y P significa impar. Si el número es 4, la mitad de esa cantidad va a ser el par. De la mitad de 4 va a ser 2. P, ¿cuánto vale? 2. El número de ramas en paralelo 2C o 2P va a ser igual. C va a ser igual a P cuando diga imbricado simple. Cuando diga imbricado simple, lo que vale P vale C. Por el tipo de embobinado, cuando diga esto. Cualquier problema diga esto, imbricado simple, C es igual a P. Si P vale 2, C también va a valer 2, como esto. Igualito va a valer. A eso se debe. Pero ¿cuándo? Cuando es este tipo de embobinado, esta palabrita. Ahí está, aclarando. Ahora vamos a calcular. Aquí se está despejando. De esta fórmula se está despejando. Quiero despejar el flujo magnético. Esto va a venir a multiplicar. Está dividiendo, esto va a venir a multiplicar, la velocidad va a venir a dividir, el número de conductores activos va a venir a dividir, el par de polos va a venir a dividir y el que se va a quedar va a ser el flujo magnético solito. Y al despejar eso, ahí está, ¿no? Ahí está el flujo magnético, 60 por C por la tensión, ¿no? Y aquí está P. Si esto lo voy arreglando, normalmente algún rato le he arreglado, cuando se imprime esto no queda así, ¿no? Sino esto queda normal, por eso lo dejo así. Porque esto lo puedes recoger más aquí. Lo arreglo, pero cuando se imprime esto queda no así, sino correcto, ¿no? Por eso no sé qué pasa, pero por eso ahí lo dejo. Alguna vez ya lo he arreglado y alguien me dice, profe, la impresión sale mal, ahí está, me dice, ¿no? Por eso lo he dejado ahí. Entonces por eso está un poquito medio chuequito. No sé, pero qué pasa en la impresión, que al final esto aquí queda, ¿no? La P, la Z, por esta. Una aclaración nada más. El flujo va a ser igual a 60 por el número de ramas en paralelo por la tensión, dividido por el par de polos, por la velocidad y el número de conductores activos. La constante es 60, C vale 2, ahí está. La tensión vale 240, aquí está. El par de polos P vale 2, ahí está. P vale 2, la velocidad vale 1200, ahí está 1200, y Z, el número de conductores activos, es 400, ahí está. Hacemos esta división, multiplicamos todo esto, multiplicamos esto y dividimos, me va a dar 0,03 Webers. Hasta aquí sería nuestro resultado correcto, digamos. Al darnos este coeficiente de dispersión, nos dice por cada polo, este es en todos los polos. El flujo total por polo va a ser igual al coeficiente de dispersión por la cantidad del flujo por todos los polos. Entonces, por eso el coeficiente de dispersión multiplico por esto y al final, ahí está, ¿no? Ese es un complemento, pero no tanto confundir, sino lo que más me interesa aquí es hasta aquí. ¿Qué estamos haciendo? A modo de ir viendo cómo genera, qué cosas participan en la generación, la cantidad de polos, ¿no? Cuántos polos tiene una máquina. A modo de ir aprendiendo a resolver este problema, estamos viendo cómo se llama una máquina, un dínamo de 4 polos, ¿no? Se ve llamado tetrapolar, ¿no? ¿Qué tipo de embobinado tienen los inducidos? Hay imbricado simple, imbricado doble, hay ondulado, hay diferentes embobinados, ¿no? También estoy consciente que recibe un tipo de embobinado imbricado simple, ¿no? Los conductores que hay dentro del embobinado, cuántos conductores activos para que genere, también participa. La velocidad mucho tiene que ver, también participa.
y ahí estamos calculando el flujo, ¿no? Cuando la tensión, ¿no? Entonces, a modo de ir resolviendo, también sigo reforzando mis conocimientos del principio de funcionamiento de generación. No solamente el ejercicio es por hacer ejercicio, sino el ejercicio también es relacionado al tema, ¿no? Los parámetros que participan a favor y en contra para la generación de la tensión, ¿no? Eso es muy fundamental y eso es lo que queda en esta parte, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿Hay alguna consulta? ¿Está claro? No es... Ingeniero, una pregunta sobre el ejercicio. ¿Cómo saber si solo hay un flujo total por polo? Flujo total por polo, ¿no? Si hay coeficiente de Sí. dispersión, ahí te dan, vas a hallar el flujo Ah, total solo por... depende de eso. Sí, de esto. Después, si utilizas el flujo, este es el flujo útil por polo nomás, ¿no? Y es el flujo total. Cuando hay coeficiente de dispersión, ahí sí entra eso. En caso que no hay, si no, es el Sí. flujo útil nomás. Ah, entiendo. Gracias. Cuando vamos avanzando y en algún caso alguien me dice, no he entendido esto en pleno proceso, me dice, ¿me puedes repetir? No voy a hacer ningún problema, ¿no? No se haga ninguna situación. La cosa tengo que avanzar hasta la página 10 y después ahí he cumplido con mi objetivo. Si llego al 3 nomás, no, está mal mi avance, pues decir, no, no es para mí avanzar, ¿no? Ustedes me conocen solamente que entiendan, si no entienden hay que repetir 5 veces se va a entender, ¿no? Pero necesito que Ingeniero, disculpe, ustedes... tengo otra pregunta. Ya, está bien, Alfredo. ¿Cuál es tu Eh, pregunta? en la pregunta nos dice que hay un dínamo tetrapolar de 4 polos, pero no hemos trabajado solo con 2 polos. No entiendo esa parte. ¿Me puede explicar? Ya. Normalmente una máquina, un motor o un generador, ya sea en continua o en alterna, puede tener varios polos, ¿no? Normalmente, mínimamente tiene un par de polos, un norte y un sur, mínimamente, pero puede tener 4, puede tener 6, puede tener 8, 10, 12, 14. Cuando veamos en motores de cociente alterna podemos ver motores de más polaridad, ¿no? Harta polaridad. Entonces, no, mínimamente hay un par de polos. Eso quiere decir dos polos. Un motor bipolar. Un norte y un sur, dos polos. Pero más de eso existen, ¿no? Existen. De 4 polos, como estamos viendo en este ejemplo, en este ejercicio que nos da, tetrapolar es de 4 polos. Puede haber en algún caso un dínamo hexapolar, va a decir, de 6 polos. Un dínamo octopolar, dice, ¿no? De 8 polos. De uno a uno, ¿cuántos números de polos? 8. Par de polos, 4, la mitad. Entonces, eso es decir, no solamente en corriente continua, también en corriente alterna hay motores, hay generadores de bastante polaridad. Entonces, ya eso es. Pero lo poquito que hay es de 2 polos, un norte y un sur. Y lo grande puede haber de 10, de 15, de 10, de 14. Normalmente en par está, ¿no? De 20, puede haber de 20 pares de polos, ¿no? Especialmente en corriente alterna los generadores son de mucha polaridad. Los generadores son de mucha polaridad en corriente alterna. En continua sí existe. En la mayoría de los casos son bipolar o tetrapolar, ¿no? De 4 polos o de 2 polos. Sí hay, pero se puede ver generadores de más polaridad, ¿no? Más polos, o motores también. Porque no solamente los polos son en los generadores, en los motores también hay polaridad. No sé si he aclarado a Flores. Disculpe, Inge, disculpe, digamos, si me dan 8 de 8 polos, entonces trabajaría con 4 P en número, resolver 2P, el problema o 2P significaría 8, ese es en número. 2P dice número de polos, es de uno en uno, contamos de uno en uno. Y P significa par, de dos en dos. Un norte y un sur hacen un par, otro norte con otro sur hacen otro par. Entonces, por eso llega a ser si vamos hablando de 2P igual a 8 polos, quiere decir que hay 4 nortes y 4 suds. Un norte y un sud van a ser un par, otro norte con otro sud, un segundo par, un norte con otro sud, un tercer par y el último norte con el último sud, el cuarto. ¿Cuántos pares de polos hay? Hay 4. La mitad normalmente es en pares, ¿no? Del número. Y el número es de uno en uno, contar cuántos polos están en la máquina de uno en uno. Inge, disculpe, ahora sí no, me ha liado un poco más. Ya.
¿Qué dice? A ver, Mamani, quiero escucharle. ¿Qué es? Ah, Inge, lo que mi compañero decía, en el ejercicio dice que es un, o sea, hay cuatro polos, ¿no? Sí, dice Y tetrapolar, dice. sí, exacto. Pero sería 2P porque los cuatro polos, o sea, harían dos pares, ¿no? Sí, sí, Entonces, si tuviese un motor o un motor un motor octapolar, o ya, sea, de 8 polos, ya, entonces serían cuatro pares, ¿verdad? sí, sí. Entonces tendrías que poner cuatro P, ¿no ve? Para P que igual a 4. haga el ejercicio. Sí, sí. Ah, ya, ya. Esto Exacto. Gracias, significa, Inge. esto significa número. 2P significa número de polos. Eso significa este 2P. 2P significa número de polos. Y P nomás significa par de polos. Este es en par. Y este es en número. De uno en uno. Eso significa esto. Según esto dice, esta palabra cuando se dice en la parte teórica, en la parte teórica, los polos, se está indicando de uno en uno, no se está indicando de par en par. Cuando decimos bipolar, no estamos diciendo que tiene dos polos, dos pares de polos, sino estamos diciendo cuántos polos tiene de uno en uno, dos polos, bipolar. Por eso en las máquinas eléctricas, ya sea generadores o motores en corriente alterna y en corriente continua, pueden escuchar esa palabra o mencionar o en la parte teórica ver esa palabra, ¿no? Bipolar, tetrapolar. Se está refiriendo en la parte teórica al número de polos, no al par. No estás refiriendo a esto, sino al número. Tetra significa 4. Tetra significa 4. Tetra, polos, ¿no? Tetra, 4 polos, dice, ¿no? A eso se está refiriendo. Bi significa 2. 2 polos, ¿no? No hay tripolar, por ejemplo, no hay un motor con 3 pares, con 3 polos, digamos, no hay. Sí o sí el número de polos es en par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, no puede haber 15, por ejemplo. Entonces no hay tripolar, ¿no? No hay esa, ahora no hay esa palabrita en las máquinas tripolar, no hay un motor de 3 polos, 2 nortes y un sur, digamos, no existe eso. Sí va a ser, va a haber 2 nortes y 2 suds, va a haber tetra, o va a haber bipolar, o va a haber hexapolar, ¿no? Entonces sí hay esas palabritas, por eso esas palabras hay veces nosotros ya tenemos que irnos familiarizando, porque esto se está refiriendo a la cantidad de polos que tiene una máquina. Ahora, esa máquina, como estamos hablando ahorita, es de corriente continua, o esa máquina puede ser un motor de corriente continua. Esa máquina puede ser un generador de corriente alterna o puede ser un motor de corriente alterna. No solamente en continua están los polos, también en alterna. Por eso esta palabrita no solamente vas a ver aquí en esta parte, primera parte, que es máquinas de corriente continua, y en máquinas de corriente alterna no, también vas a ver palabras similares en eso, ¿no? No siempre que el profe te quiera dar, ¿no? Un poco te quiera confundir, sino son términos técnicos bastante empleados y utilizados para decir la cantidad de polos que tiene una máquina, ¿no? En continua o en alterna, ya sea generador o motor. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Una cosa que quiero aclarar es lo siguiente, ¿no? Que me estaba olvidando, que quiero aclarar aquí. En el caso de las partes de corriente continua, en las partes de la máquina del generador, el motor también tiene las mismas partes. En corriente continua, la misma máquina puede ser motor y la misma máquina puede ser generador. No se modifica, no es que ahora tiene más bobinas, más grande es, más chiquitito es, el inducido es de esta forma, no. El mismo motor puede ser generador y el mismo generador puede ser motor. No hay ningún problema, en continua es dable. Si estás recibiendo energía eléctrica, energía mecánica y está creando corriente eléctrica, es un generador. Si recibe energía eléctrica
y está produciendo energía mecánica, es un motor, pero la misma máquina puede trabajar como generador y también puede trabajar como motor. Cuando hablemos de los motores de corriente continua, igualito vamos a ir viendo las partes, siguen teniendo las mismas partes. En corriente alterna es otra cosa distinta. El generador es otra cosa, el motor es otra cosa. No son dos cosas iguales, ¿no? La misma máquina puede generar, la misma máquina puede ser motor, no. En continua sí. En continua el motor puede ser generador y el generador puede ser motor. Cuando vayamos analizando las partes del motor de corriente continua, vamos a ir viendo las mismas partes, ¿no? Inducido, inductor y escobillas. Vamos a seguir hablando de esas tres partes, ¿no? En alterna sí son dos cosas diferentes, el alternador, el que genera y el que hace como motor. Esas son dos cosas diferentes. En las clases presenciales, en las clases virtuales, siempre a partir de la siguiente clase está con tu calculadora para que vayamos calculando, ¿no? Entonces, igual en las clases presenciales vamos a ir haciendo problemitas, vamos a ir resolviendo ejercicios y ahí necesitas calculadora, ¿no? Y el anterior semestre les iba indicando en la materia de circuitos, entonces aquí también vamos a ir, y como les he visto hay 1 kilo de ejercicios en los textos y ese kilo unos cuantos vamos a ir resolviendo, ¿no? De cada tema que vayamos avanzando, vamos a la página 25, vamos a resolver el ejercicio 3 y ahí está en el texto, ¿no? Entonces es muy importante para que resuelvas eso, que tengas una calculadora, ¿no? Y ahí te va a facilitar, ¿no? Este tema más vamos a ver y con esto vamos a ir terminando nuestro avance, la reacción del inducido, ¿no? La reacción del inducido, dice, es la deformación que sufre el campo inductor o polar por efecto del campo magnético, originado en el inducido cuando es recorrido por una corriente. Cuando la máquina funciona en vacío, el campo magnético existente en la máquina es producido por los polos y se distribuyen uniformemente por el inducido. Al funcionar la máquina con carga, circula una corriente. Cuando ya esa tensión que estás generando lo vas usando, conectas a algo, eso llega a ser la carga. Una corriente por los conductores del inducido que da lugar a un nuevo campo magnético. En el inducido, el campo magnético transversal se cierra a través de los polos. Al trabajar la máquina con carga, el campo resultante se obtendrá por la composición de los campos inductor y de la reacción del inducido. Este campo magnético se superpondrá principalmente debilitando uno de los bordes de los polos y reforzando el otro. La zona neutra del campo magnético quedará desplazada a un ángulo alfa, como consecuencia de la reacción del inducido. Este hecho provocará un aumento de las chispas en las escobillas y las delgas, que irán quemando y desgastando tanto las unas con las otras. Para evitar todo esto debe disponerse las escobillas, desplazando un ángulo alfa en el sentido de giro. Sin embargo, esto implicaría que la posición de las escobillas deberá variarse para cada variación de la carga. Aquí vamos viendo ya el gráfico para que te explique qué es reacción del inducido. Aquí tengo el gráfico. Cuando el motor estás haciendo la máquina, el generador estás haciendo funcionar y generas, pero esa corriente de generación no utilizas, ahí está, pero nadie está utilizando ni una lamparita, nada estamos prendiendo con esa tensión, entonces se está trabajando en vacío. Eso quiere decir, generador trabajando en vacío, al aire, ¿no? Está trabajando sin nada de carga, no se está utilizando. Cuando se da eso, este es el campo, la circulación del campo magnético. Uniformemente está pasando del norte, aquí está el norte, y al sur, ¿no? Las líneas de fuerza por el inducido, así están pasando. Cuando empieza ya a conectarse en el inducido, en las escobillas, se empieza a conectar la carga, hay una corriente que empieza a circular del inducido al campo magnético. Esto, así va circulando. Este campo magnético y este otro campo magnético, el resultante llega a ser esto. Este lado le has reforzado, esta parte extrema le has reforzado y esta parte lo ha debilitado. Lo mismo en la parte de aquí abajo, esta parte está reforzada y esta parte está debilitada, el campo magnético. Y cuando pasa eso, empieza a reaccionar el inducido. ¿Y cómo se manifiesta la reacción del inducido? Chispas empiezan a salir en las escobillas.
Lo que tendría que ser la zona neutra llega a ser esta línea que está aquí, está en la parte neutra, no hay norte ni sur. Entonces ahí en la zona neutra están ubicados las escobillas, la escobilla positiva, la escobilla negativa, ahí en la zona neutra. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está en la zona neutra. Pero para que vaya evitando esa reacción del inducido, el campo magnético se desplaza un ángulo. Aquí tendría que hacer recorrer la escobilla y la otra escobilla aquí, más o menos a este lado. Y ahí evitaría que haya reacción del inducido. Una forma de solucionar la reacción del inducido es moviendo las escobillas. La carga va a aumentar, más tendría que mover. La carga va a disminuir, más tendría que regresar. Constantemente tendría que haber uno que esté manipulando en el generador las escobillas, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Para eliminar la reacción del inducido y no tener que desplazar las escobillas, se deberá compensar el campo transversal, este campo ya modificado, del inducido mediante campos magnéticos de igual intensidad pero de sentidos opuestos. Para ello se coloca en la zona eléctrica neutra de la máquina unas bobinas auxiliares, también llamados polos de conmutación, y se montan unos devanados de compensación. Para evitar esa reacción del inducido en esta zona neutra debían estar unas bobinas auxiliares, dice. Esas bobinas auxiliares son estas. Ahí están. Las bobinas principales son grandes. Las bobinas auxiliares son pequeñas. ¿Dónde están? En la zona neutra. Aquí están las escobillas, en ese lugar están ubicadas. Son pequeñas bobinas chiquititas en relación al tamaño normal de una máquina, y estas son las bobinas auxiliares. Estas bobinas auxiliares cumplen la función de evitar la reacción del inducido, que vayan sacando chispas. Esa es su principal función de estas bobinas auxiliares, ¿no? Si en una máquina vemos si solamente hay bobinas principales y no hay bobinas más chiquititas, politos más pequeños, entonces no están diseñadas para evitar la reacción del inducido. Ahora, si vemos bobinas más chiquititas, entonces esas máquinas de corriente continua están diseñadas para compensar la reacción del inducido. Porque esta reacción del inducido no solamente se da en los motores, en los generadores, también se da en los motores. Entonces no solamente sirve cuando estás trabajando como generador, también cuando trabaja como motor esto va a servir. Eso es muy importante, ¿no? En este gráfico justo tenemos, y aquí son las bobinas auxiliares. ¿Dónde deben estar colocadas esas bobinas para compensar, para evitar la reacción del inducido? Donde está la zona neutra. ¿Dónde es la zona neutra? Donde está ubicado las escobillas. Ahí está. Y esas bobinas son pequeñitas. Como vemos, a estos son grandotes y estos son chiquititos. Estos son los que evitan la reacción del inducido. Para ir terminando, ahí vamos a ir terminando nuestra clase, para ir haciendo un resumen de la reacción del inducido. La reacción del inducido se puede evitar de dos formas. Uno es desplazando las escobillas, ¿no? Desplazando un ángulo alfa, de lo que se ha ido modificando el campo magnético. Y la mejor forma técnica es colocando bobinas auxiliares en la zona neutra. Unas pequeñas bobinas que van a ir contrarrestando, reforzando este campo magnético debilitado de este lado y de este otro lado, ¿no? Este lado y esto de este lado. Y eso va a ir compensando y así va a ir evitando la reacción del índice. Y así no necesitamos mover los carbones cada vez, ¿no? La solución técnica correcta es con bobinas auxiliares. Y una solución momentánea es moviendo las escobillas, ¿no? La posición, moviendo todas las escobillas, que vengan aquí y la otra escobilla a este otro lado. Esas son las dos soluciones que se van dando para evitar la reacción del inducido, evitar el chisporroteo. Y si se va haciendo ese chisporroteo y reacciona el inducido, el desgaste va a ser más rápido, los carbones rapidito se van a consumir y al final van a ir cada un pequeño tiempo ir cambiando carbones, ¿no? Una de las cosas muy fundamentales de las máquinas de corriente continua es el constante mantenimiento de las escobillas o carbones, ¿no? Siempre se van desgastando y hay que ir cambiando, ¿no? En una máquina de corriente alterna trifásica no hay carbones, ¿no? No hay constante cambiando, no hay que hacer constante mantenimiento. Por eso llega a ser el motor más
preferente en la industria, ¿no? El que más se utiliza, porque el mantenimiento es a largo plazo, ¿no? No es cada pequeños tiempos y hay que arreglar cada pequeños tiempos y hay que ir haciendo mantenimiento, ¿no? Es una cualidad de ese motor, ¿no? Aquí nos vamos a quedar, voy a ir registrando para ver que nos quedamos. Ahí dice, ¿no? M2 hasta ahí avanzado, ¿no? En el texto, en la plataforma va a estar hasta aquí en la parte que hemos avanzado, perdón, hasta ahí va a estar. Esa es mi identificación, porque hay veces en dónde hemos quedado, digo, ¿no? En mi texto general del mío siempre está registrado esas, ¿no? Y en otro colorcito, medio camufladito, para saber dónde ya me he quedado, ¿no? Cuando vamos a venir la siguiente clase ya presencial, ya va a estar eso indicado, ¿no? Dónde he quedado, ya busco eso y ya de aquí en adelante tengo que avanzar, digo, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta para ir terminando. ¿Hay algo que aclarar más? Siempre les indico, para ir terminando, el éxito de una materia no está en función del docente ni del alumno, ¿no? Sino está el éxito de ambos, ¿no? Las ganas que pongamos en ambos casos, ustedes como yo, vamos a tener satisfechos cuando terminemos el semestre y que hemos ido aprendiendo sobre las máquinas eléctricas rotativas de corriente continua y corriente alterna, estén ustedes y yo, ¿no? Ambos satisfechos porque he logrado que aprendan, que conozcan, que sepan en la parte teórica, en la parte práctica sobre las máquinas eléctricas, ¿no? Rotativas. Entonces, eso está en función de ambos, ¿no? Lo que más uno quiere es que traigan ganas, querer, aprender y ese interés, ese querer. Y al final del semestre todos estemos satisfechos, ¿no? Hemos venido a obtener una formación profesional y parte de esa formación profesional es esta materia, entonces ahí está, ¿no? Para que vayamos consiguiendo los logros, ¿no? Vayamos aprendiendo más de la parte eléctrica, esta es una materia exclusivamente eléctrica, y vayamos, ¿no? Como les voy indicando, mi nombre es Antonio Arispe, soy técnico superior en electricidad industrial, esa es mi rama. Me han conocido, me han visto, tengo bastante experiencia teórica práctica y ahí está, ¿no? Y ya me conocen y ya han visto mi formación y lo que quiero es que de ustedes también que haya ganas, ¿no? Que haya el querer. ¿Y cómo me lo demuestran? Que vengan puntual, que estén en la clase y no aprendan y ahí estén y ¿dónde estará el alumno, no? Tal vez está, ¿qué cosa estará haciendo, no? Eso es. Y al final, ¿quiénes vamos a estar satisfechos? Ambos, ¿no? Ustedes y yo. Si el grupo se aplaza hartos, yo también me aplazo. Si el grupo vence la mayoría, yo también venzo, ¿no? El promedio de la materia es tantos de todos los alumnos, también es eso, ¿no? Es distinto los que abandonan, ¿no? Es diferente. Ese va a tener 0, eso puede restringir. Pero hay veces hay alumnos, como el anterior semestre, nunca han aparecido, ¿no? Nunca han aparecido. Otros vienen, prueban y dicen, no, esto es complicado, esto no es para mí, y listo, lo dejan, ¿no? Han venido a la primera clase y es eso, ¿no? Normalmente para ir terminando el alumno hasta tercer semestre, el segundo ya un poquito menos, hasta el tercer semestre renuncia, ¿no? El segundo todavía, hasta en el tercer semestre ya adelante, ya estoy en la mitad y me falta poquito y va terminando, ¿no? Y eso es, pero cuando les digo que esto tiene que ser su vocación, esto tiene que gustarles, ¿no? Y eso es lo que muy fundamental, porque les puedo decir, esto es así, pero a la fuerza y todo eso, pero si no quieren, no pasa nada, ¿no? Y eso depende de ustedes, ¿no? De cada uno de ustedes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta para ir terminando. Como les voy indicando, va a haber esta grabación, el día lunes ya va a estar esta grabación en la plataforma, lo voy a colocar a partir de lo que hemos hecho el avance. Siempre el avance no más voy grabando, no quiero decir toda la clase, lo que llamo lista, todo eso no, sino el avance, ¿no? Y eso es lo que más nos interesa, ¿no? No la introducción, nada, sino el avance propio. Si alguien quiere revisar o alguno de sus compañeros dice que han hecho todo eso, que a partir del día lunes él puede volver a abrir el video y ver, ¿no? Para que se vaya instruyendo y con esas bases ya venga la subsiguiente clase, ¿no? Necesito que manejen el texto, necesito que manejen. Ahora, si pueden imprimir esa parte de los ejercicios, bienvenido, ¿no?
Vamos a resolver en las páginas 25, 35, no sé, el ejercicio 7, el ejercicio 2, el ejercicio 3. Ya casi no los voy a dictar, ¿no? El ejercicio ya está en el texto, ¿no? El ejercicio ya está planteado en el texto. Para la siguiente clase va a haber la práctica tantos, voy a decir, ¿no? El ejercicio 5 de generadores en serie, el ejercicio 7 de generadores en derivación, de compuestos, el ejercicio 2, les voy a decir, entonces, eso me presenta. ¿Cuáles son esos propios? Ya está en el texto. Ya está en el texto, ¿no? Por eso necesito. Ahora, si vos quieres manejar en celular en digital nomás, no hay problema, ¿no? No te digo, trae impreso, ¿no? Ustedes tienen que ir viendo. Y como les decía el anterior semestre, es muy importante que te vayas haciendo formulitas, formulario para que te sirvas y tengas al alcance, y ahí la fórmula, qué significa, qué calculas con esa fórmula, ahí está, ¿no? Qué significa ese símbolo, cuál es su unidad de medida, todas esas cosas te va a servir, ¿no? Porque es en base a lo que vamos haciendo, por ejemplo, este RK, ya más luego ya vamos a ver qué significa, RW, por ejemplo, aquí no está apareciendo, ¿qué significará? No sé. Aquí dice devanado de conmutación, devanado de compensación, ahí está. ¿Qué había sabido? RK, RW, ¿no? Pero esas cosas necesitamos ir sabiendo, ¿no? El devanado de compensación vale tantos ohmios, el devanado de conmutación vale 0,5 ohmios. ¿Qué letra voy a representar propias? Ahí está, pues en el texto está y en el contenido, ¿no? Entonces no se preocupen, pero eso tienen que ir registrando ustedes, ¿no? Eso es muy importante y en eso también me va a servir bastante, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más y con eso vamos terminando. No habiendo preguntas, nos vemos la siguiente clase. Como les digo, de aquí a 2 semanas va a ser presencial. Traigan sus cosas para apuntar, sus cuadernitos y todas esas cosas, ¿no? Entonces nos vemos, muchachos. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Nos vemos, Inge, gracias. Ya, nos vemos. Chao, Inge. Manuel. Chao, chao, Víctor. Hasta luego, Inge. Chao, chao, Rodrigo. Chao, chao.